configurando la idea de cómo se ha ido configurando la idea de lo personal, o la idea, más bien ya hablaremos de privacidad, pues desde prácticamente el siglo XVIII. Dentro de este análisis genealógico he entendido remarcable todo lo que es pues la teoría feminista, en el sentido en que se ha dirigido, desde mi punto de vista, una buena parte de lo que es el trabajo desde este tipo de perspectivas, se ha dirigido al estudio de la dicotomía entre lo público y lo privado de una manera bastante esclarecedora, sobre todo no solamente por abordarlo, sino por poner sobre la mesa problemáticas y sesgos asociadas a la propia dicotomía, que creo que son fundamentales para entender tanto el sentido de lo personal como su relación con lo político o su sentido político. Y en último lugar, bueno, pues digamos que intentaré hacer un poco de hincapié en lo que entiendo que debe ser el comienzo de este conjunto de diagnósticos acerca de cuál es el sentido de lo personal, el ejercicio de la privacidad dentro del mundo informacional, y qué manera política o qué sentido político tiene además todo ello. Así, en el primero de lo que respecta a la cuestión conceptual, de decir qué es lo personal, bueno, pues es una cuestión que realmente no es definible, ¿no? Como los buenos conceptos. Siempre para poder acercarnos a ellos, pues necesitamos atender a todos los marcos semánticos y conceptuales que los encuadran, ¿no? No existe una definición clara y unívoca. Cualquier definición clara y unívoca que se pudiera dar creo que mermaría la pluralidad que tiene el propio concepto, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que creo que bueno, pues cuando pensamos lo personal, lo pensamos también asociado a determinadas cuestiones que hacen o que ponen de manifiesto que efectivamente lo personal se puede entender de muchas maneras, ¿no? Entonces, cuando pensamos en algo personal, lo podemos pensar como en algo individual, lo podemos pensar como algo privado, pero también a veces como algo íntimo, incluso también algo doméstico. Ahora bien, es cierto que cuando pensamos lo personal en cada uno de estos términos, hay diferentes cuestiones que están asociadas, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar lo personal como algo privado en el sentido de propiedad privada, o pensar lo personal en sentido doméstico, en el que, por ejemplo, pues digamos que lo privado empieza a tomar forma pues, dentro de un ámbito familiar, es decir, un ámbito que estaría más bien compartido, ¿no? Esto por poner ejemplos así sencillos. Otra de las cuestiones que creo que es relevante al hilo de este conjunto de conceptos a los que creo que dirige de manera intuitiva la idea de lo personal, es que está directamente relacionado con la idea de personalidad. Es decir, si entendemos lo personal como algo adjetivado, por decirlo de alguna manera, el sustantivo al que habría de unirse es la idea de la personalidad, incluso de la persona, ¿no? Pero por otro lado, cuando entendemos este conjunto de términos que sí que creo que bueno, pues, nos ayudan a entender qué es lo personal, más bien nos llevan a lo que entendemos que no es tanto la personalidad, o que bueno, sí podrían estar definiendo lo que es la personalidad, sino más bien a lo que es la idea de privacidad. En este sentido, creo que bueno, pues todo lo que serían los marcos conceptuales en torno a lo personal nos dirigen a dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la idea de personalidad o identidad, y por otro lado, a la idea de privacidad. En este sentido, de hecho, cuando se constituye la idea de privacidad como derecho, siempre se entiende que es asociado a la persona o a la identidad de las personas. Con esto, ¿qué quiero decir? Aparte de que entender lo personal nos lleva a marcos conceptuales en los que aparecen otra serie de términos y que demuestran que bueno, pues la riqueza y también la complejidad del término, creo que también la unión de la idea de la personalidad o la identidad con la privacidad nos lleva a otro conjunto de conceptos que también son fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en lo personal como algo íntimo en un sentido mental, pues podemos hablar de la idea de sujeto, ¿no? Cuando pensamos en lo personal asociado a la idea del individuo, más bien hablamos de una cuestión de derecho, no tanto como un sujeto, como podría ser pues, el sujeto que va al psicólogo. En este caso sería el individuo en el sentido de pues, posiblemente un ciudadano, ¿no? que tenga una serie de derechos reconocidos. En
En este sentido, lo que quiero poner de manifiesto, y ahora quizás se vea de manera más clara, es que tal como se defina lo personal o como se ha definido lo personal asociado a todos estos conceptos y muchos más, también ha supuesto la definición de lo que es ser una persona, de lo que es ser un individuo, lo que es ser un sujeto, incluso lo que es ser un ciudadano. Esto quiere decir que supone la delimitación de determinadas prácticas, de lo que se puede hacer en determinados espacios y sobre todo, y lo que creo que es problemático, el establecimiento de relaciones de poder y de subordinación. Para ser algo más claros, ¿no? Esa idea de Virginia Woolf de tener un cuarto propio. Efectivamente, en la época en la que Virginia Woolf escribía, existía una distinción clara entre lo público y lo privado asociado desde una perspectiva política, ¿no? Pero efectivamente ese grupo que eran las mujeres todavía no tenían una privacidad de suyo, ¿no? Entonces, es cierto que ser ciudadano no es lo mismo siendo hombre que ser mujer, no es lo mismo tampoco ser un sujeto siendo hombre que siendo mujer, y dependiendo del ámbito en el que estemos, pongamos en el ámbito de la psicología, en el ámbito del derecho, cualquier otro ámbito, incluso en el ámbito médico, pues tampoco es lo mismo. Y creo que tiene mucho que ver con cómo se ha entendido tanto la idea de lo personal como la idea de lo privado. En este sentido, una de las cosas que me gustaría remarcar es que efectivamente lo que es la cuestión de la privacidad es algo reciente. Es decir, es algo reciente porque, muy a pesar de quizá Platón o Agustín de Hipona, que sí que promovieron aquella idea de que mirando hacia el interior de nuestras mentes podíamos llegar a algún tipo de reminiscencia o de relación con contenidos que nos llevan a más allá de nosotros mismos, ¿no? Es decir, tanto el uno como el otro sí que apelaron a esa idea del espacio de sí como un espacio de reflexión en el que uno consigo mismo podía llegar a un conocimiento que fuera más allá de sí mismo, ¿no? Quitando eso, no es hasta el siglo XVIII cuando se establece la idea de sujeto, la idea de ciudadano, la idea de individuo, la idea también de persona, que todo esto empieza a tomar sentido. Entonces, creo que también merece la pena establecer una relación entre cuando pensamos lo personal en el sentido de lo individual, cuando pensamos lo personal en el sentido de lo privado, lo íntimo, a qué nos estamos refiriendo. Yo he hecho este cuadro, obviamente es un cuadro que puede servir para organizar lo que es mi discurso y lo que quiero contar, pero efectivamente es perfectamente discutible y de hecho pues para eso estamos en el seminario, ¿no? La idea de lo personal como algo individual o propio del individuo, del sujeto, supone pensar lo personal como algo asociado a las mentes. Y tiene además, digamos, una parte de política, por decirlo de alguna manera, o un conjunto de derechos que se siguen de ello, ¿no? Es decir, el momento en el que la modernidad se establece la idea de individuo, lo hace a partir del reconocimiento de la mente como algo individual de las personas y además se hace estableciéndose una serie de derechos al mismo tiempo, ¿no? Como sería la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, esto en relación con posiblemente la libertad de religión, entre otras, ¿no? Entonces, en el momento de la Ilustración en el que se establece el proceso de secularización, pues, aparecen esta serie de libertades, pero también aparecen porque de repente aparece esa idea de individuo asociada a la mente, ¿no? Digamos, el sujeto cartesiano. En lo que respecta a lo privado, más bien tiende a asociarse al ámbito de las cosas, es decir, lo privado sería esa idea de propiedad privada. También aparece o surge en los mismos años, ¿no? Ya no sería ligado a la idea ilustrada de sujeto cartesiano, sino en este caso, bueno, pues podríamos tener en mente otro tipo de sujetos, como podría ser, como se definan desde la perspectiva inglesa, como podría ser John Locke y este tipo de filósofos liberales de la época. Cuando hablamos de lo personal en el sentido de lo íntimo, más bien nos referimos al cuerpo, incluso más bien al cuerpo en un sentido visceral, ¿no? Y esto más bien, bueno, pues está asociado a otro tipo de libertades, como pudiera ser la libertad sexual. Entonces, sí que quiero poner de manifiesto una cosa,
y es que entre la libertad de conciencia y el reconocimiento del, del derecho a la propiedad privada y luego el salto a la libertad sexual pasaron siglos, o sea, pasaron un par de siglos, 3. Y esto no es casual y es por ello que he querido asociar todo lo que es el estudio bueno, pues de esta problemática de lo que sería lo personal o la privacidad con lo que es la historia del movimiento feminista. Este cuadro, quiero, la primera parte, la parte de arriba, representa, bueno, pues digamos, esas diferentes partes de la realidad a lo que se podría asociar las diferentes variantes, términos o, como decís, conceptos o marcos de pensamiento desde los que se piensa o se concibe lo personal. Obviamente, por un lado, desde una perspectiva actual, es innegable que entre la mente, las cosas, la mente, la realidad, las cosas y el cuerpo no existen, no son compartimentos estancos, ¿no? Es cierto que al mismo tiempo también, como nuestra mente no se separa del cuerpo, tampoco se separa de las cosas, el tipo de libertades que tenemos también están entretejidas, ¿no? Es decir, una persona que no tiene pues digamos una estabilidad socioeconómica, como podría conllevar la idea de la propiedad privada, pues a lo mejor tampoco tiene los mismos mecanismos de libertad de expresión o de libertad en otros términos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues en primer lugar que mente, cosas, cuerpo están entretejidas, pero además, y esto creo que es importante, no solamente es que estén entretejidas y que se hayan definido a partir de determinadas demarcaciones propias del pensamiento moderno ligado al reconocimiento de derechos, y de ahí entiendo que lo personal, digamos que suelta un aroma político de suyo, ¿no? Porque todos estos conceptos efectivamente tienen una relación directa con el reconocimiento de derechos, sino que además entiendo que no solamente es que no sean compartimentos estancos, sino que además podemos definir cada uno de estos conceptos en tanto que relaciones o integraciones. Es decir, que lo individual, lo privado y lo íntimo no solamente son conceptos asociados a estas tres cuestiones, la mente, la realidad, las cosas y el cuerpo, sino que además existen prácticas en las que lo individual se ejerce, por decirlo de alguna manera, lo privado se ejerce y lo íntimo se ejerce. Y esto pone de manifiesto que además existe un carácter relacional en lo que entendemos como privado o personal, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos que atender al conjunto de derechos que han venido de la mano en el reconocimiento de estas cuestiones, sino que además, digamos que hay una parte importante que es social, que tiene que ver con la práctica asociada a cada uno de estos conceptos. ¿Cómo decirlo fácil y sencillo? Pongamos el caso de un cepillo de dientes o un neceser, ¿no? Cuando ponemos el caso de estas, estamos hablando de cosas. Estamos hablando de cosas, pero no lo vamos a definir como algo privado, porque también tiene un alto componente íntimo, en el sentido en que un neceser pues, tiene cosas que se podrían designar como íntimas. En cambio, cuando establecemos una relación, pues, yo qué sé, vía llamada telefónica, también estamos hablando de algo privado o incluso algo íntimo, pero en este caso, digamos que saltamos de lo que sería la idea de persona, sino que empezamos a hablar de prácticas o de relaciones con nosotros, ¿no? Entonces, aquí creo que es relevante que precisamente, incluso en los propios conceptos a los que nos lleva pues lo personal indefinido, nos pone de manifiesto no solamente una carga política relevante, sino una carga social en el sentido en que lo personal se ejerce y se ejerce con los demás. Sea esto en sentido individual, en el sentido de lo privado, en el sentido de lo íntimo. ¿Qué sucede? Y esto a colación de lo que decía antes de que efectivamente es una cuestión reciente, pues que... a ver, un momento. Precisamente por estas características sociopolíticas, para poder seguir profundizando en el concepto, ya no nos sirve una cuestión conceptual como la que venimos haciendo, sino que entiendo que se debe pasar a una cuestión genealógica.
esta cuestión genealógica tiene mucho que ver, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con cómo se ha establecido efectivamente el derecho a la privacidad. Entonces, en este cuadro he marcado 3 puntos en los que, bueno, sobre todo, digamos que siguiendo la historia del derecho a la privacidad en Estados Unidos, se ve muy claro cómo ha habido una concepción muy diferente de lo que es la privacidad o lo privado. En un primer momento, digamos que se empieza a establecer la idea de privacidad, pues como decía, ¿no? O sea, se establece la idea de Estado moderno y empieza a entenderse que existe un ámbito que es público y otro ámbito que es privado. Esto en términos políticos, digamos, de espacio, de definición de los propios espacios. Pero luego hay un punto más allá, ¿no? Que es el establecimiento de una forma de vida determinada. Y para esa forma de vida determinada en la que tú puedes hablar de tener privacidad, tenemos el modelo de casa victoriana. Este modelo de casa victoriana no es el modelo de casa que pueda tener cualquiera. De hecho, a día de hoy, cualquiera que tenga más de 30 años y siga viviendo con sus padres sabe que no tiene privacidad, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ser una cuestión reciente, esta idea de una casa con compartimentos en los que se habita de manera privada, sobre todo, pues, más bien los varones, ¿no? Que podrían tener sus despachos, podrían tener sus dormitorios, las mujeres, como no ocupaban el espacio privado, sino más bien el doméstico, pues estaban en todo lugar, aunque no tuvieran ningún lugar, ¿no? Entonces, esta es la idea de la casa victoriana. Si alguna cosa no queda clara, porque he decidido usar un poco las metáforas, ser un poco metafórica para que se pueda entender, digamos, de manera holística, si algo no queda claro, pues me paráis, ¿vale? Bueno, pues como decía, ¿qué supone esta primera posta, digamos, en la genealogía de la idea de la privacidad? Pues implica una idea de lo privado, la privacidad, uso el concepto de manera indistinta. Supone una primera conceptualización que tiene que ver con la idea de los espacios y los objetos, es decir, está ligada a esa idea, o sea, digamos que aquí lo personal se entiende en términos de propiedad. Y en el ámbito del derecho, de hecho, se define como el derecho a estar solo. Y pongo solo en mayúscula y en masculino porque efectivamente quien podía de facto tener ese derecho pues era los varones. No podrían, de hecho que Virginia Woolf escribiera aquel texto ponía de manifiesto que efectivamente las mujeres, por mucho que estuvieran en el hogar, que era lo que se entendía como precisamente el espacio desligado de lo público y por consiguiente el espacio privado, eso no implicaba necesariamente que tuvieran de hecho un espacio privado, es decir, un espacio donde tuvieran derecho a estar solas haciendo lo que quisieran, ¿no? En el segundo caso, lo que sucede es que la concepción pasa a ser, ya no está, digamos, la privacidad no se conceptualiza a partir del espacio o a partir de los objetos y en términos de propiedad, sino que aparecen tecnologías que inciden en la forma de vida de tal manera que la privacidad se tiene que pensar de otro modo. Es el caso del teléfono. El teléfono lo que supone es el poder desarrollar prácticas que se entienden privadas en cualquier espacio que no sea, que no sea digamos, un espacio muy bien definido, en el sentido en que bueno, el teléfono podría ser una cabina pública, podría estar en una casa, pero digamos que lo que suponía o lo que sería susceptible de ser considerado privado sería la conversación. Entonces, en este caso sucede que, claro, lo que respecta a lo que decía de la construcción del derecho a la privacidad en Estados Unidos, lo que sucede es que de repente pues empieza a haber alguna serie de casos judiciales en los que se empiezan a utilizar llamadas telefónicas, además hechas bueno, con el pretexto de que se habían hecho las grabaciones de las llamadas telefónicas en el espacio público porque habían tenido lugar en cabinas telefónicas. Bueno, pues se empiezan a utilizar como pruebas contra delincuentes, pongamos el caso de narcotraficantes, ¿no? que hacían los negocios o, mediante llamadas telefónicas en cabinas telefónicas. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues
cuando este tipo de pruebas se llevan a juicio, efectivamente no se habían obtenido una orden judicial para poder obtener esas pruebas. Entonces, dentro de lo que es los propios tribunales, pues hubo una problemática y era hasta qué punto se podía admitir esas pruebas como válidas. ¿Qué sucede? Bueno, pues a lo largo de muchos años en Estados Unidos hubo una fuerte discusión, digamos, discusión en sentido anglosajón, es decir, argumentos y contraargumentos, acerca de qué sucedía pues, con cosas como esto, ¿no? El contenido de una llamada telefónica que además tenía lugar en un espacio privado. Y al final se llegó a la conclusión de que efectivamente el teléfono, aunque no perteneciera a la persona y tuviera lugar la conversación en espacio público, se entendía que la conversación que cualquiera mantiene por teléfono, existe en torno a ella una expectativa razonable de privacidad. Entonces, digamos que la idea de privacidad deja de estar asociada a objetos o espacios, sino que empieza a suponer el derecho a la privacidad, la protección de más bien cuestiones temporales o relacionales, ¿no? Como podría ser lo que decía, una conversación telefónica. Entonces hemos pasado de este derecho a estar solo, que en el fondo supone pues, la reivindicación de que tiene que haber un espacio privado donde no haya injerencia del Estado, a otro momento en el que lo que sucede es que tenemos una expectativa de privacidad en tanto que entendemos que nuestras relaciones con los demás también suponen el ejercicio de la privacidad y que eso se debe de respetar, ¿no? Entonces esto hace mucho más complejo determinar cuáles son los límites entre lo personal o lo privado y lo que es lo público, ¿no? Luego tenemos el tercer paso, que quizá es el más interesante y que llegó mucho después, porque claro, estamos hablando de una tecnología como el teléfono, este tipo de problemáticas se discutieron, pues, pongamos en los años 30, en los años 40, pero la cuestión de los anticonceptivos, que es a la que voy a ir ahora en último lugar, es una cuestión que hasta los años 70-80 no se puso sobre la mesa, ¿no? Y que, bueno, pues era relevante también. En el primero de los casos, si bien como se entiende la privacidad asociada a los espacios, supone en cierto modo una cosificación de la misma o entenderla en términos de objeto, en el fondo cuando se define el derecho, lo que se hace es definirse el poder sobre los espacios y las cosas. Y por eso es relevante ese solo masculino en mayúscula, porque en el fondo lo que se estaba definiendo al ejercerse la privacidad en esos términos, se estaba definiendo también el poder sobre ese tipo de elementos, ¿no? El espacio y las cosas. Y efectivamente pues era un poder que ostentaban los varones. Los varones blancos de clase media que tenían una casa con teléfono. El resto de personas que no tuvieran esas características, pues efectivamente tampoco tenían poder ni sobre las cosas ni sobre los espacios. En el segundo caso, lo que se hace es reivindicarse un derecho, o se entiende que el derecho a la privacidad está unido al poder sobre el tiempo y las relaciones. Es decir, que no haya una injerencia externa en lo que yo puedo desarrollar con los demás, ¿no? El tipo de prácticas que yo puedo desarrollar con los demás siempre y cuando entienda que existe esa expectativa razonable de privacidad. Esto quiere decir que con independencia si estamos en espacio público o no, hay relaciones o hay prácticas que se establecen que por algunas características que deben de tener se entienden que son privadas. Y el tercero de los puntos es relevante porque ya no es una cuestión de poder sobre los espacios y las cosas, una cuestión de poder sobre el tiempo y las relaciones, sino que yo creo que lo que sucede es que interpela a la propia idea de poder. Y eso es, y ahí fue, o sea, el movimiento feminista fue determinante para poder llegar a esa idea de privacidad como idea de autodeterminación. Es decir, digamos que ya no solamente es cómo se controlan los espacios o los tiempos, sino cómo puedo, en tanto que persona, definir cómo es el espacio-tiempo en el que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, de ahí la idea de autodeterminación. En los casos clave, que
también fueron casos jurídicos los que dieron lugar a la configuración de esta definición del derecho, tuvieron que ver con el desarrollo de los anticonceptivos y determinados casos judiciales en los que, pues por un lado, en Estados Unidos en esa época estaba prohibido que los anticonceptivos no los dispensaran personas que no fueran personal médico, entonces cualquiera que tuviera acceso a anticonceptivos, no hubiera sido vía médico, pues podía ser denunciado, y de hecho era denunciado, y eso suponía, bueno, pues pueden imaginarse. Por otro lado, aunque hubieras tenido acceso a esos anticonceptivos, en tanto que tu médico de familia te los hubiera podido dar, y esto fue un caso muy peculiar, tú en tanto que mujer, pues podías tomar esos anticonceptivos porque tu médico te los daba, ¿no? Luego había una parte que era relevante, al parecer, era la pareja de esas mujeres que, bueno, pues a lo mejor no tenían ganas de contarles a sus parejas o les daba, pues que tomaban los anticonceptivos. Entonces, pues también pasaron cosas como que había maridos que denunciaban a sus mujeres porque estaban tomando los anticonceptivos sin que ellos lo supieran. Entonces, digamos que la cuestión de la anticoncepción durante un tiempo venía a ser algo como de la pareja, no algo asociado a las mujeres. Y precisamente por ponerse sobre la mesa esa cuestión, pues aparece la idea de privacidad asociada a lo íntimo, sexual, en el sentido anglosajón del término, y empieza a pensarse que la privacidad ya no solamente puede ser el derecho a estar solo, es decir, a que no haya una injerencia del Estado, ya no solamente puede ser la expectativa de privacidad al relacionarse con los demás, sino tiene que ser el derecho a poder hacer con tu vida y con tu cuerpo lo que tú estimes. Esto también fue clave para el reconocimiento de derechos de los pacientes. Y sobre todo, bueno, pues ha sido fundamental, pues para lograr una serie de derechos en relación a, bueno, cómo nos concebimos y cómo nos pueden tratar, ya no solamente instancias de como puedan ser la definición de lo que es la ciudadanía en el sentido del espacio público o el privado, sino efectivamente de cómo nos puede tratar un médico cuando estamos en la consulta, ¿no? Entonces creo que esto es relevante. En lo que respecta a ver, no me quiero alargar demasiado, que si no. Bueno, en términos generales podríamos decir, o podría decirse, que desde esa idea de la casa victoriana en la que hay compartimentos, a cuando empieza a aparecer el teléfono, luego el siguiente paso, que sería este que he puesto como ejemplo los anticonceptivos, tampoco ha pasado mucho tiempo, ¿no? La pregunta que a mí me surge es, bueno, en este marco tenemos más o menos claro los tres pasos que se dieron, los tres grandes pasos que se dieron para definir la idea de privacidad como derecho. Pero claro, ¿qué sucede en un momento como es el actual, en el que, como decía, de esta idea de casa victoriana compartimentada, en la que de hecho era impensable que hubiera un teléfono en el dormitorio, hemos pasado a un modelo de vida en el que ya no solamente tenemos un teléfono en el bolsillo todos nosotros y nosotras, sino que incluso tenemos pues, herramientas como los relojes inteligentes que te miden todo tipo de parámetros y van acoplados a tu cuerpo, ¿no? Otro tipo de cuestiones que son o que serían relevantes, esta idea de expectativa de privacidad cuando se mantenía una relación vía telefónica, que tiene que ver con el tipo de relaciones que se establecen, por ejemplo, en Instagram. O la idea de privacidad de las prácticas íntimas, lo que cada uno quiere hacer con su cuerpo, qué diferencia hay entre aquellas, digamos, problemáticas en torno al uso de los anticonceptivos y la idea de autodeterminación como base de la privacidad y lo que hoy podría ser Tinder, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hacen replantearse, yo entiendo que suponen necesariamente replantearse qué se entiende por personal,
pero precisamente porque lo que está cambiando son sus características sociales y efectivamente sus características políticas, ¿no? Y esto es lo que creo que nos lleva efectivamente a lo que sería el objeto de la propuesta que estoy haciendo. Un momento que... Bueno, como decía, y más o menos ya lo he ido adelantando, la historia de la privacidad es en el fondo la historia de la definición de un derecho y por consiguiente también es la historia de la definición de una forma de vida, ¿no? Entonces, decía que es una cuestión reciente precisamente porque aparece o se va configurando a partir de la idea de que el Estado de Derecho se establece. Esta primera idea de privacidad como derecho a estar solo, vamos, que la base está en la definición de Estado de Derecho como algo diferente, como algo que el momento en el que se establece marca una diferencia, o digamos que el Estado de Derecho se establece para marcar la diferencia entre lo que es lo público y lo privado. El espacio público político y el espacio privado donde cada uno puede rezar a Dios que quiera, votar a quien quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, antes de que apareciera la idea de Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera, no existía. ¿Qué sucede? Pues que en el momento en el que se establece la diferencia entre lo público y lo privado, también no solamente se establece el marco legal vigente y por consiguiente lo que es ser ciudadano y lo que no es ser ciudadano, sino que al mismo tiempo, y quizá más relevante, lo que sucede es que también se establecen jerarquías. Es decir, en el momento en el que se determina o se delimita lo público y lo privado, también se está demarcando el poder y los límites del mismo. O lo que es lo mismo, cuando se establece el poder y cuáles son sus límites, no solamente se justifica el poder en el sentido en que se legitima porque se delimita, es decir, para poder establecer el Estado de Derecho hay que determinar hasta qué punto el gobierno o el Estado tiene injerencia sobre la vida de las personas. Si esto se delimita de manera clara y concisa, entonces el poder está justificado y está legitimado. Ahora bien, al mismo tiempo, esto también supone que existan elementos de subordinación, donde las relaciones, los roles de género han guardado, digamos, un papel fundamental desde el inicio. Y con esto es con lo que quería bueno, pues poner de manifiesto que efectivamente a lo largo de la historia del movimiento feminista ha sido fundamental cómo se ha entendido esta dicotomía entre lo público y lo privado y de hecho creo que forma parte o sea, no solamente de los idearios, de las discusiones, sino también de las conquistas, ¿no? Entonces, tal como se entendía pues, digamos, las primeras feministas ilustradas, pues entendían, o creo que tiene sentido que decir que lo personal se entendía en el sentido de persona, individuo, y se asoció a los derechos humanos, que era lo que fue lo primero que apareció, ¿no? Después las sufragistas, las liberales, pues más bien lo que sucedió es que entendían que lo privado, o sea, digamos que en la dicotomía público-lo privado prevalecía lo público en el sentido que lo que se buscaba era la conquista del derecho, de los derechos políticos. Más adelante ya no solamente bastaban con los derechos políticos, sino que lo político también se empieza a entender en términos sociales. Entonces las luchas van cambiando. El momento en el que lo personal es político, o lo personal empieza a considerarse dentro de la esfera pública, es un momento clave que tiene lugar a partir de los años 60 y que está unido, desde mi punto de vista, creo que es relevante, sobre todo en el ámbito anglosajón, está muy unido a la idea de los grupos de autoconciencia, que desde el ámbito socialista y desde el ámbito radical, que es cuando también se empiezan a fraguar, se entiende de una manera muy diferente. Entonces, estos grupos de autoconciencia pusieron de manifiesto dos cosas. Una es que las casuísticas personales que le pasaban a las mujeres en su vida habitual, es decir, en su vida diaria, no eran problemas que ellas tuvieran en términos individuales, sino que eran problemas que eran compartidos.
Entonces, en este sentido, lo que empieza a suceder es que efectivamente lo personal se toma como político, porque ya no es una cuestión individual, ya no es una cuestión íntima que una se tenga que callar y lo tenga que dejar guardado en el ámbito cerrado, o si se lo confiesa al cura, pues le va a dar lo mismo. Este tipo de cosas que hasta hace poco, bueno, hasta hace poco incluso siguen pasando, ¿no? Sino que empieza a suceder pues, que efectivamente se puede hablar de manera pública de estas cuestiones, y no solamente eso, sino que se empieza a tomar conciencia de que efectivamente hay que hacer política para cambiar estas cuestiones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que depende de qué tipo de políticas, cómo se vaya a hacer frente a esta cuestión, pues hay diferentes estrategias. En el ámbito socialista, digamos que ha habido una deriva más institucionalista y reformista, en la que el objetivo más bien era pues, acabar con las dicotomías, superarlas. En el ámbito radical, bueno, pues hay muchísima variedad y muchas veces lo que ha sucedido más bien es que, y esto creo que es importante, es que ¿cómo decir? Se reivindica que desde el ámbito privado se pueda hacer política, ¿no? Ya no es esa idea de cambiar lo político para incidir en lo personal, sino de cambiar lo personal para incidir en lo político. Y bueno, pues de estas dos derivas creo que pues, se siguen diferentes trazas en lo que serían los movimientos asociados a las tecnologías después, todo lo que serían los proyectos de Donna Haraway, que bueno, pues entendía que aparte de toda esta reflexión, la tecnología podría servir para efectivamente llevar a la práctica elementos, llevar a la práctica, conseguir una mayor emancipación. Y ha habido pues, diferentes derivas también, ¿no? Sobre todo derivas socioculturales, más bien culturales artísticas, muy relevantes, que han servido pues, para desde el ámbito del arte poner de manifiesto que las dicotomías se podían deconstruir. Luego hay otro tipo de elementos que sean los elementos, los activismos más tecnológicos en el sentido como decir, que no utilizan la tecnología como herramienta, sino más bien que hacen tecnología como herramienta. Estos serían pues, los tecnoactivismos, los hacktivismos. Y luego hay otro tipo de activismo que quizá pues, es el más habitual o el más extendido, el más popular, que es este que consiste bueno, en usar elementos online para el desarrollo de un activismo semejante al tradicional, ¿no? Y esto pues digamos que es, en términos muy generales, la propuesta que tenemos desde el movimiento feminista para hacer frente a las dicotomías que aún siguen definiendo nuestra forma de vida. ¿Qué sucede? O lo que yo creo que es problemático, es que, bueno, pues que hay dos problemas fundamentales, y es que, por un lado, los proyectos feministas tecnológicos, por lo menos los más extendidos, que tienden a ser este día del activismo online, ¿no? El hashtag, las manifestaciones, que bueno, pues están muy bien, pero en el fondo no inciden en cambiar las cosas de una manera tan directa o efectiva como cabría esperar dentro de aquellas expectativas iniciales. Pues no quiere decir ni que sean malos ni que estén equivocados, sino que no es tan efectivo como cabría esperar, ¿no? Otro tipo de movimientos, como pueden ser los hacktivistas, quizás sí que son mucho más efectivos, pero están aplicados a elementos o a problemáticas mucho más concretas y pequeñas. Entonces, bueno, esto digamos que nos pone sobre la mesa pues, cuestiones que son clave, ¿no? Querer abarcar mucho, querer abarcar menos, tipos diferentes de estrategia en relación a los problemas que tenemos y cómo pueden utilizar las tecnologías para ello o construir tecnologías para ello. Pero la cuestión clave es que, por lo que yo he estado viendo a lo largo de mi investigación sobre estos asuntos, es que en ninguno de los casos se ha tomado como cuestión principal la idea de la privacidad. Es decir, si bien el problema de la privacidad como derecho puesto en jaque a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información es algo evidente, pues desde el momento en el que cualquiera tiene un smartphone y hace dos búsquedas y empieza a aparecer publicidad, es decir, es algo con lo que vivimos, algo que nos preocupa, algo que supuso el cambio de regulación en el ámbito europeo,
En cambio, cuando nos acercamos al estudio de los movimientos sociales, en este caso los movimientos, como decía, feministas, no existe ninguna conceptualización fuerte, ningún tipo de estrategia definida que efectivamente, digamos, vele por la defensa del derecho a la privacidad como una cuestión fundamental para las personas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, o sea, es decir, al mismo tiempo que no tenemos una herramienta de resistencia bien definida, sucede lo que sería lo más problemático de todo, ¿no? Que es que, si bien, ¿cómo decir? Si bien hasta a partir de los años 50 aparece la idea de lo doméstico, porque existen una serie de industrias, pongamos industrias culturales, publicitarias, todo lo que sería el ámbito de los electrodomésticos, es decir, lo doméstico aparece en los años 50, cargado de tecnología, de una serie de industrias, empieza a definir un papel diferente en lo que es el hogar, sobre todo las mujeres en el hogar. Lo que sucede es que ese mismo mecanismo supuso, pues en cierto modo, renegar o impedir un despliegue de determinadas personas dentro del ámbito público. ¿Esto se entiende? Bueno, pues lo que sucede, o lo que creo que está sucediendo, es que lo mismo que sucedió al inventarse lo doméstico en los años 50, en esos términos en los que se inventó, está sucediendo ahora con lo que es la privacidad de las redes sociales en general, ¿no? Es decir, ese halo guay que adquirió lo doméstico sucede con la necesidad de exposición constante en el caso de las redes sociales, ¿no? Y además esto supone que los espacios en los que creíamos que estaban más protegidos, como sería el caso de ese día del hogar, cuando entre la lógica de lo doméstico, esos espacios en los que creíamos que estaban más protegidos, no puede ser cualquier sitio. Si tenemos una pulsera de estos de actividad, cualquier cosa, pues dejan de ser ese tipo de espacios, ¿no? Entonces empiezan a estar atravesados por otro tipo de cuestiones. Ya no solamente podemos pensar en ellos como meros objetos, como meros espacios, meros tiempos de compartir o de relacionarnos, sino que efectivamente están atravesados por muchísimas más cuestiones que son relevantes. Y en este caso, bueno, pues aquí quería poner algunos ejemplos resumidos de qué es lo que sucede pues a partir de, o sea, digamos, cómo se restablecen, cómo se redefinen nuestras relaciones, no solamente entre las personas, sino también con las propias tecnologías, en el momento en el que aparecen todo lo que serían los mecanismos de informatización y monetización de los procesos comunicativos, en los que efectivamente no solamente se incide sobre la privacidad de una manera directa, sino que los propios procesos se entienden en sentido privado. A ver, para ser más clara, el problema que aparece es que la privacidad ya no solamente se ve afectada en términos espaciales o de cosas, ya no solamente se ve afectada en el sentido de los tiempos, sino que también se ve afectada en el propio sentido relacional. Es decir, con la informatización de la forma de vida y la informatización de nuestras relaciones, lo que ha sucedido es que relaciones comunicativas, como aquella que decíamos de hablar por teléfono, bueno, pues entendemos que nuestro hablar por teléfono es una práctica privada, que haga una expectativa de privacidad, y en el caso de que, por ejemplo, tuvieran que usarla como prueba contra nosotros en un juicio, pues habría que haber tenido una orden judicial. Esto es así en el ámbito del derecho penal. Ahora bien, para las condiciones de uso de Facebook no es así. Entonces, a mí esto me perturba de manera, no sé, me deja perpleja, ¿no? Entonces, bueno, espero que se haya entendido este último paso, ¿no? En el que ya no solamente la privacidad ha dejado de tener espacios, ha dejado de tener tiempo, sino que incluso las relaciones, las interacciones que podríamos considerar en estos términos, también han dejado de ser. Y como todavía no existen mecanismos, ni siquiera hay como vestigios de que pueda haber algún tipo de movimiento real
que utilice la tecnología para precisamente subvertir esa circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido ya es por lo que entiendo que lo personal no se puede decir ni que sea político ni que sea social. Está informatizado y en el mejor de los casos pues, es susceptible de ser politizado, ¿no? Y de hecho es lo que se hace. Es decir, ahora mismo cualquier tipo de información se puede tratar y en ese momento en el que se pueda tratar y se pueda vender supone poder definir estrategias de relaciones de poder que jamás se podrán rastrear, jamás se pueden entender, jamás se pueden determinar, o es muy complicado hacerlo, y entonces el desarrollo de mecanismos de resistencia para ello es todavía mucho más complejo, ¿no? Además, teniendo las problemáticas de que existe una monopolización absoluta de este tipo de... O sea, es decir, Internet son 3 empresas, no es más, ¿no? Entonces, ya no solamente el problema es que no existen herramientas, sino que la propia estructura hace que las herramientas sean inviables, ¿no? O sean imposibles. ¿El blockchain parece que puede ofrecer alguna oportunidad para esto? Bueno, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Y el otro día en el SIGI estuvieron, bueno, nuestro compañero Dani habló sobre ello y bueno, pues me remito a lo que él contó, ¿no? Que tampoco es la panacea y no parece que pueda llegar a ser. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar. He dejado muchísimas cosas abiertas, quizá he contado demasiadas cosas, de esto siempre no voy a dejar de pecar en lo mismo, parece ser. Y bueno, pues cualquier comentario, pregunta, discusión, afrenta, pues será más que bien recibida. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de pasar a las preguntas como tales, tenemos una pregunta en el chat de clarificación por parte de Nuria Valverde que pone, yo no entendí a qué te refieres con el efecto del electrodoméstico. ¿Puedes explicar un poco más? Si quieres podemos empezar por ahí. Ah, sí, bueno, pues me refería a que cuando en los años 50 hay un excedente de personas que tienen que volver a su hogar después de haber estado trabajando durante la guerra porque los varones habían ido al frente, pues para que sea menos doloroso el volverse a la casa, lo que se hace es empezar digamos, generar, ¿cómo decirlo? Pues, un marco conceptual en torno al hogar que es nuevo. Ya no es que vayas a ser la señora que se queda en su casa encerrada, sino que vas a tener la última tecnología en el hogar, te va a facilitar las tareas, además vas a poder hacer vida fuera. Si tienes la lavadora puesta, puedes, yo qué sé, hacer fitness mientras que ves la televisión. Entonces hay toda esa serie de figuras que aparecieron durante todos esos años, ¿no? Desde los programas de fitness a los programas de televisión de entretenimiento, de tertulias para mujeres, toda esta producción de cuestiones que tuvieron lugar en esos años. Es decir, con lo que quería decir con los electrodomésticos es que cuando se establece lo doméstico como algo amigable, precisamente es porque tiene detrás una serie de industrias culturales y en este caso tecnológicas / electrodomésticas que las amparan y las alzan. Y en el momento en el que eso dejó de tener el tirón que tenía, pues aparecieron los smartphones, porque ya no hacía falta electrodomésticos, ha habido un avance en otro sentido, ¿no? En el caso de los smartphones, o incluso en el ámbito del cine y la publicidad, pues ya no tenemos cine y publicidad, tenemos Netflix. Entonces, bueno, pues ha habido otro cambio de industrias, pero en el fondo definen lo mismo, que es qué hacemos en nuestro tiempo de ocio y con nuestras relaciones privadas.